Vamos con Alessandro Pagani, nuestro amigo Alessandro Pagani, historiador, escritor, columnista, porque, cómo les ha dolido a los de la oposición moralmente derrotada, mi querido Zenén, el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador en este encuentro virtual con el G20. Nuevamente triunfa López Obrador con su mensaje para que el mundo vea también, como en México quiere, primero a los pobres. Así es, Vicente. Creo que puntualizó mucho el abandonar estos temas de economía neoliberal. Cómo tenemos y cómo tienen los países que empezar a pensar más bien en deshacerse de esas directrices que marcaban los grandes consorcios de lana en el mundo. Pues para hablar de qué tan importante resulta el mensaje que ha sido respaldado también por las grandes potencias del presidente Andrés Manuel López Obrador. Alessandro Pagani, háblanos de eso. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Vicente. Buenas noches, Zenén. Un gusto estar aquí. Y bien, aparte los delirios de Anaya que me dejaron de verdad muy espantado. Yo creo que necesita de mucha ayuda ese señor. Necesita de ayuda para que le llamamos una ambulancia porque está mal, de veras. Así es, Alessandro. Oye, ¿cómo viste al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, presentarse en esa cumbre virtual del G20? Pues está diseñando un nuevo paradigma para los pueblos, no solo de nuestra América, no solo para México lindo y querido, sino para todos los países de la cima llamada o mal llamada periferia del centro imperialista, del imperio de la Unión Europea y de Estados Unidos. Fíjate que lo que propone eso de no pagar básicamente la deuda externa, el hecho de los que son prácticamente las ayudas del Fondo Monetario Internacional que llegaron justamente en los años 70 y 80 como supuestos ayudos para los pueblos más necesitados, cuando en realidad fueron una forma de básicamente para saquear a los pueblos del mundo en una forma neoliberal, como decía justamente ahora Zenén. Yo veo, por ejemplo, sí, países de la Unión Europea, por ejemplo, como Italia, pidiesen una ayuda económica al Fondo Monetario Internacional, les dan la garantía de poder pagar a tasa cero esta deuda, cuando al contrario para los países como México, pero también como Haití, como otros países de la región y de nuestro continente, pienso Argentina, no, el taso es muy alto y entonces es esta forma neoliberal que hemos visto en estas décadas de saqueo contra los pueblos y por ende la idea que tiene, esta idea que tiene, que lleva adelante como política nacional de México, pero dentro de la reunión del G20 es algo de muy interesante, crea justamente un nuevo paradigma a nivel mundial que ojalá que pueda ser tomado en cuenta por estos países, aunque si yo considero que esa va a ser una batalla muy dura, donde vamos a ver que México en este momento representa una vanguardia de la dignidad de los pueblos de nuestra América, mi querido Vicente. ¿Qué te parece, mi querido Alessandro Pagani, si vemos y escuchamos este mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el grupo del G20 de manera virtual, que habla precisamente de ver por los más vulnerables, por los desprotegidos, de ofrecer las vacunas gratis contra el COVID-19, de darle preferencia a esos que menos tienen? Veamos, Ricardo, suéltala, por favor. Majestad y primer ministro de Arabia Saudita, estimados dirigentes del G20, señoras y señores, enfrentar la crisis económica ha sido menos doloroso y complejo que luchar contra la pandemia del COVID-19. A nosotros nos fue útil abandonar las recetas económicas aplicadas durante el periodo neoliberal, empezando por desechar la estrategia de endeudar al pueblo para rescatar a los de arriba.
ahora fue diferente. Gracias a las medidas de austeridad y al combate a la corrupción, no tuvimos que recurrir a nuevos préstamos y todos los recursos liberados se destinaron de manera directa, sin intermediarios, a la base de la pirámide social. Y de allí fue subiendo hacia la cúpula, es decir, se le dio preferencia a los pobres y a los integrantes de las clases medias. Por eso se adelantaron los pagos en pensiones a adultos mayores y a personas con discapacidad. Se mantuvo la entrega de becas escolares y el apoyo a agricultores y pescadores. Se amplió el programa de créditos a pequeñas empresas del sector formal e informal de la economía. En fin, se fortaleció el ingreso de las mayorías para evitar que cayera el consumo de alimentos y de otros bienes de primera necesidad. Esta estrategia coincidió con el milagro del aumento de las remesas enviadas de Estados Unidos de América por nuestros paisanos migrantes, remesas que envían nuestros paisanos a sus familiares, que este año, a pesar de la pandemia, llegarán a la suma récord de 40,000 millones de dólares, dinero que beneficia a 10 millones de familias pobres que están recibiendo en promedio $350 mensuales. Prueba de que no ha disminuido el consumo popular es que hasta ayer las tiendas departamentales han estado vendiendo 8% más que en el mismo periodo del año pasado. Expongo también que se está cumpliendo el pronóstico que hicimos en el sentido de que la crisis tendría un comportamiento en forma de V. Caeríamos hasta el fondo, como ocurrió en abril, pero saldríamos del hoyo, como de hecho ha venido sucediendo. La economía empieza a crecer y del 1,000,000 de empleos formales perdidos ya se han recuperado 500,000. Pienso que en marzo próximo lograremos alcanzar de nuevo los 20,500,000 puestos de trabajo que tenía registrados el Instituto Mexicano del Seguro Social antes de la pandemia. Otros datos favorables. A pesar de la crisis sanitaria, en los 2 años que llevamos en el gobierno, nuestra moneda no se ha depreciado y los ingresos de la hacienda pública han disminuido muy poco, 2% con relación al año pasado. Sin embargo, la crisis económica que precipitó la pandemia afectó la actividad productiva y el crecimiento disminuyó en una proporción sin precedentes en los últimos 90 años. Por ello, aunque no contratamos deuda adicional, la consecuente pérdida de riqueza elevó la deuda pública de nuestro país de 44.8 a 51.1 del Producto Interno Bruto Nacional. Esto mismo ha sucedido en todo el mundo. Ese es parte del mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador al grupo de los 20, al G20. Mi querido Alessandro Pagani, ¿alguna reflexión para cerrar este tema? Tengo otro tema que proponerte. Ajá, les pone la cara a los triunfos del gobierno mexicano
están frente a todos, son hechos, son datos, son informes reales, críticos, no son palabras, no son imaginaciones, son hechos que todos podemos ir y averiguar, informarnos de todo lo que él ha dicho. Me llama mucho la atención, ante todo, lo que ha hecho el gobierno en este año de pandemia, donde veamos la situación a nivel mundial crítica, muy difícil en todos los países del mundo. Y aquí es verdad lo que dice, el peso sigue fluctuando entre 20, 28 euros, entre 19, 23 o 22 dólares. Sin embargo, no estamos en la situación de los gobiernos liberales, por ejemplo, de Macri en Argentina, donde llegó el pesos argentinos a ser valuado a 80 pesos por un dólar. Entonces, eso es llamativo. Después, llama siempre la atención esta forma tan bonita de hablar de López Obrador, donde siempre destaca esta solidaridad que hay en la clase trabajadora de México, en el pueblo trabajador de México, en todos los mexicanos que viven en los territorios robados a México, en nuestra SLAN, en Estados Unidos, y que envían parte de sus propias ganancias a sus propios familiares aquí en México. Eso es algo que es muy interesante porque él siempre lo destaca frente al mundo. Entonces, también ahí ver cómo básicamente el pueblo de México finalmente tiene la voz a nivel internacional, viene reconocido a nivel internacional por parte de su presidente, que lo destaca como siempre. Además, esta capacidad también humilde de reconocer que hay una crisis, que evidentemente se ha perdido muchos trabajos en varios sectores, pero eso no es debido a una cuestión interna, sino básicamente a una cuestión transnacional por todo lo que está viniendo por la crisis económica del capitalismo, del neoliberalismo, que quiere justificar esta crisis a través de esta crisis pandémica, que sí existe evidentemente, pero los verdaderos negacionistas son los que negan básicamente el hecho de haber creado una crisis a nivel mundial, donde veamos situaciones de pandemias, de virus que circulan en el aire, como la crisis económica también que vivimos a nivel mundial. Por ende, yo destaco una vez más, y no porque yo no soy un lover, yo no soy absolutamente una persona que hace análisis críticas o llevadas adelante por sentimientos del estómago, sino yo razono claramente sobre lo que es el gobierno de López Obrador, y pues no hay nada de criticar porque son hechos, no son ni siquiera politiquería como lo hemos visto en los años precedentes a este nuevo gobierno de la 4T, donde básicamente lo hemos escuchado ahora, hace pocos minutos, con este Anaya, este cinismo y esta forma grotesca de presentarse todavía. O sea, la historia ya los han borrado dentro de México a nivel mundial y siguen con la misma narrativa de siempre. No, veamos cómo López Obrador, hasta en esta situación, hasta en este contexto, él es completamente diferente, es un político nuevo que crea nuevos paradigmas, y yo creo que es por eso que a los mexicanos le cae bien este gobierno y que lo han votado y que finalmente tienen presidente. Alessandro Pagani, déjame preguntarte sobre el caso del general Cienfuegos, porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador desmentía a la agencia de noticias Reuters por un supuesto pacto para arrestar a un alto capo, y hay mucha información cruzada, incluso de pérdida de confianza de las autoridades mexicanas a las estadounidenses. Dame tu reflexión, dame tu opinión acerca de este caso. Mira, voy a entrar en este caso con una anécdota. Yo me recuerdo que como a los 14, 15 años, yo visité por la primera vez en Firenze y quería ver el David de Donatello, que se encuentra en la Galería de los Oficios, cerca de la Plaza de la Signoria, una plaza histórica central de Florencia. Sin embargo, yo me quedé asombrado frente a otra obra de arte. En ese caso fue el Perseo de Cellini, y todo lo demás fue como que se desapareció. A ver, me quedé enamorado de aquellas formas tan perfectas en sus proporciones. Allí veamos Perseo que levanta en el cielo la cabeza de Medusa,
con su cuerpo tan patético retorcido en sus pies. Ahí fue que pensé que esta obra representa la tristeza en su esencia. Y me pregunté, y me pregunto todavía, escuchando a muchos analistas, periodistas independientes, a todas estas despachos, etcétera, etcétera. Yo me pregunto, parafraseando a Oscar Wilde, ¿por qué cada hombre mata lo que ama en la lucha eterna hacia su propia destrucción? O sea, ahí nosotros tenemos las cosas bien claras, o sea, que voy a ser redundante en este sentido, ya lo hemos escuchado hasta compañeros, amigos, colegas, pues a la vez no son analistas, a la vez no son historiadores, a la vez no son economistas, pero son más economistas, más analistas, más historiadores y más politólogos de muchos. ¿Por qué? Porque han vivido México. Y me refiero, por ejemplo, a Edismón, por ejemplo. A mí me encanta escucharlo cuando él defiende no López Obrador en sí, o sea, la persona. Yo no veo un culto de la personalidad, sino que defiende su propia patria, su propia tierra. Yo, de veras, cuando yo veo la política que está llevando adelante López Obrador, que se está enfrentando a la águila fascista de Norteamérica, Estados Unidos, la Roma americana, como José Martí la definía en su momento, yo digo, ojalá que yo como italiano hubiera tenido un presidente como López Obrador en el bienio del 92 y 93, cuando en Italia, y en particular en la región de Sicilia, la mafia hacía volar materialmente, literalmente, hacía volar en aire a juez de la antimafia como Falcone y Borsellino, que quiero decir, o hasta el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, de la Chiesa, que fue básicamente masacrados en las calles por parte de la mafia. Entonces, o sea, yo veo por parte de López Obrador ante todo un estatista, una estrategia de la política y de la geopolítica, una persona que tiene un enfoque histórico, político, que es patriota, que quiere a su país, que sabe cómo manejar las varias relaciones internas del país de México como a nivel internacional de las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Sí, escuchar estos despachos donde se dice que básicamente López Obrador hizo como un canje, no sé qué es, básicamente como si él fuera además algo de inquietante. ¿Cómo se puede presentar una imagen de este tipo como si fuera López Obrador de verdad el jefe de los jefes entonces? O sea que él puede básicamente entregar a un jefe del narcotráfico mexicano a la DEA en cambio del comandante del Estado Mayor Cienfuegos, el general Cienfuegos. No, ahí hubo básicamente un nuevo paradigma también ahí de soberanía por parte de México, de este gobierno, al ver también cómo son las situaciones. Mira, Vicente Senen, es muy claro. Ahora, te van a decir que todos los expresidentes de México fueron básicamente o corruptos o inmiscuidos dentro del narcotráfico. Te dicen que el superpolicía, el jefe de la policía, García Luna, era un corrupto y que también él estaba coluso con básicamente el narcotráfico. Ahora te secuestran porque no hubo ninguna relación bilateral por parte de Estados Unidos y México al informar por parte de Estados Unidos que estaban haciendo un operativo que además se llama Mira, o sea, el peso de las palabras, que tú, Vicente, sabes muy bien cuánto es importante el peso de la palabra, eres periodista, Operación Padrino. O sea, ¿quién es el padrino? ¿Cómo nació la DEA? ¿Cómo nacieron todos estos organismos a nivel internacional con Nixon en el 73? Entonces, yo me disocio completamente como historiador sobre posiciones y análisis que son acríticas de la realidad y me acerco a un enfoque histórico, político, geopolítico y veo cómo básicamente la situación es más compleja de las que la quieren presentar. Obvio que si ellos van a decir que toda esta gente que hacen parte de las instituciones de México son básicamente narcos, entonces es verdad la tesis, que yo no considero cierta, que es falsa absolutamente, sirve como quinta columna para agredir
a México en una invasión que podría llegar en una situación de este tipo, si se permite una narrativa de este tipo, decir, México sí es un narcoestado, porque todas las instituciones, todos los jefes de las instituciones son narcotraficantes. Por eso que López Obrador es muy claro y contundente en sus declaraciones a decir, no, no es cierto, nosotros no somos un narcoestado, hemos tenido gobiernos corruptos y ya se acabó con esta corrupción. Pero me llama mucho la atención como por parte de periodistas independientes que yo respeto mucho, sencillamente, o sea, son personas que han vivido la guerra sucia hasta sobre su propia piel, y yo pienso pero que están equivocados en este sentido, y lo digo con mucho respeto, no lo quiero decir para ofender a nadie, lo digo como italiano que vive en México, que ya es mexicano, o sea, porque yo básicamente vivo, sufro la misma situación, veo y digo, no puede ser que finalmente México tenga un presidente de este tipo. Y repito, ¿cuántos pueblos en el mundo quisieran tener un presidente tan digno como López Obrador? Pues no te gusta cómo habla, no te gusta cómo tiene que ser. O sea, también, yo me pregunto, ¿cuál podría ser la alternativa hoy en México sin López Obrador? O sea, volver básicamente como sirvientos del Fondo Monetario Internacional, porque lo hemos visto, nadie puede decir todo lo que quiere, es un loquito. O sea, nosotros sabemos muy bien cómo fue básicamente cuando hubo el COVID-SARS-1, del 2015, 2014, cómo básicamente México se endeudó frente al Fondo Monetario Internacional y cómo básicamente desde el comienzo de la Guerra Sucia en México en el 68 hasta antes de lo que fue la Operación Cóndor en Sudamérica, hasta antes de la política de los Chicago Boys en el 73, nosotros hemos tenido un laboratorio del neoliberalismo y de las formas de la contrarrevolución que había básicamente en México contra todos los movimientos populares de lucha que se estaban dando en los años 60, en el 68 en particular contra el movimiento estudiantil. Ahí empieza toda esta guerra sucia que finalmente hoy, en medio de muchos sacrificios, porque López Obrador es un hombre como nosotros, como tú, Vicente, como yo tal vez puedo estar equivocado en lo que estoy diciendo, pero mis errores en análisis no van a afectar en absoluto el México o las políticas de México con el mundo. Sin embargo, nosotros veamos que hasta ahora las políticas de López Obrador fueron excelentes y por ende yo no entiendo, regresando a esa metáfora del Perseo de Cellini, cómo puede ser que haya, no todos, una pequeña tendencia de estos algunos periódicos y todos de criticar hasta desde dentro de México a un gobierno que finalmente es patriótico, que quiere crear un nuevo paradigma de la soberanía de México en la región y a nivel mundial. Pues qué interesante tu reflexión, mi querido Alessandro Pagani. Como siempre, es un deleite tenerte aquí en Sin Censura. Y si me permites pedirte, vamos cerrando con la invitación para que te apoyen en redes sociales, para que te lean, para que te compartan. A mí me encuentran en Twitter hasta que no me bloqueen. Últimamente me están censurando los artículos que escribo para Global Research. Evidentemente no les gusta el periodismo de investigación. Me encuentran en Twitter, @elbrigantero, también en Facebook, Alessandro Pagani. Y mis artículos los pueden encontrar en CDP Noticia, Contralínea y, por supuesto, como decías, en Global Research. Y siempre es un gusto estar aquí con ustedes el lunes. Un abrazo, mi querido Alessandro Pagani. Te esperamos el próximo lunes o antes, si lo amerita la noticia. Cuando ustedes quieren, aquí estoy a la orden. Un abrazo. Muchas gracias. El amigo Alessandro Pagani hablando con nosotros sin censura.